Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy es el segundo capítulo de nuestra serie que se llama ¿Qué hay detrás de los trastornos de la conducta alimentaria? Y esta semana hablaremos de esta obsesión por la delgadez, de los mitos con los que hemos crecido. Y bueno, es un tema bastante extenso que me parece sumamente importante tocar y que si bien no va a ser el único capítulo que encuentres en el podcast hablando de esto, hoy quiero detenerme en cómo esta obsesión ha sido pasada de generaciones tras generaciones, de dónde proviene, tocar un poquito de esa parte y cómo eso impacta. Entonces, bueno, pues bienvenidos, ya es noviembre, ¿cómo se sienten? ¿Están listos para las fiestas? Aquí, bueno, pues ya todos preparándose para recibir el Thanksgiving. Yo la verdad es que, bueno, pues ya me hice parte de esa tradición, aunque no se siente tan mía como se podría sentir Navidad. ¿Ustedes qué onda? ¿Celebran Thanksgiving? Eh, ¿Acaba de pasar muertos? ¿Cómo está su vida en estos momentos? Y bueno, empecemos con algo muy sencillo, de cierta manera, de identificar. Estas frases las suelo escuchar constantemente en la primera llamada con mis clientes. Son frases que seguramente tú también has oído o que has dicho. Eh, Quiero bajar de peso por salud. No puedo aceptar mi cuerpo gordo. Ojalá pudiera tener el cuerpo de cuando tenía 18 años. No puedo dejar de comer. Soy adicta a la comida. Mi cuerpo ya no reacciona a las dietas. Si estoy delgado o delgada, soy más atractiva o atractivo. Las personas delgadas pueden hacer o ponerse cualquier cosa. ¿Te suena? Eh, ¿Te las has dicho tú? Porque de hecho no solo creo que mis clientes las digan, es que es un problema común de nuestra cultura occidental. Y si no las hemos oído directamente, seguramente las hemos oído en un restaurante por allá, las hemos leído en el social media. Es algo que pasa tan desapercibido porque es tan común, pero que sea tan común no significa que sea verdadero. El problema es claro que de repente nosotros al oírlo constantemente creemos que esa es la verdad absoluta, que ser delgado, que tener este tipo de cuerpo que nos pide la sociedad es normal y es adecuado y es lo que todos tendríamos que buscar. Y en realidad hoy en este podcast te voy a decir que no es así, que no es la realidad, no es la realidad para todos. Me hicieron creer a mí y a ti, a nuestros papás, tal vez a nuestros abuelos probablemente, que ser delgados era lo mejor que te podía pasar en la vida. ¿Será lo mejor? Si nacías con el cuerpo delgado, bueno, pues ya estabas en el paraíso. Ahora que si por razones infernales te tocaba nacer en un cuerpo grande, ahí cambiaba la cosa. Había que cuidarse desde pequeño o pequeña. Había que evitar a todas costas ser gordo o gordo como mi mamá, como mi papá o mis padres mismos querían evitarme el sufrimiento de la tía gorda, del abuelo gordo y en su amor, porque estoy segura que muchos fue desde su amor y desde su experiencia y desde esta misma creencia creyeron que restringiéndonos, que de repente presionándonos, que de repente incluso insultándonos, podría ser la manera correcta de protegernos de eso que provoca y que es real la gordofobia. Y te juro que he escuchado a personas que las ponían a dieta desde los 5 años. ¿Te imaginas estar a dieta desde los 5 años? Y tal vez eres tú quien me está escuchando. Y un sinnúmero que no le permitían comer dulces cuando eran pequeños. Los escondían con candado, les daban uno y no podían volver a ver otro. Era un tremendo pecado, tal cual, comer un dulce entre semana cuando era prohibido. Y desde ese momento, sin conciencia, nuestros padres estaban plantando la semilla de desconexión con el hambre y la saciedad. Un libro que te voy a recomendar mucho, que a mí
Honestamente no lo he leído todo, pero si tú eres una persona que lee en inglés muy bien, a lo mejor es un poco más fácil. A mí me ha costado bastante trabajo. Sin embargo, hay creo que resúmenes en español que puedes encontrar que se llama Fearing the Black Body por Sabrina String. Eh, es un libro que habla de la gordofobia, de dónde proviene, por qué tenemos tanto miedo a ser gordos. ¿Realmente es algo de este tiempo, de esta cultura, o proviene de muchos siglos atrás? Y la verdad es que es un libro que tiene que va mucho al arte, porque el arte pues representa y es una forma de representación de la sociedad que busca mucho en el arte, busca mucho por supuesto en estudios, en otros libros, y que nos da un gran panorama de entendimiento de por qué rechazamos estos cuerpos grandes. En un principio ella explica cómo antes del siglo XVIII las personas gordas, y estamos hablando de personas europeas, eran aquellas que vivían en opulencia, en clases de poder, y su estilo de vida era tal vez despilfarrador, se ligaba con lo inescrupuloso, con lo avaricioso, se ligaba con esta parte de la glotonería, del egocentrismo, y un sinfín de ideas más que estoy segura que si te preguntas qué significa ser gordo, las vas a detonar en estos adjetivos que te estoy diciendo. Es muy probable que lo que pensamos de lo que es gordo esté muy relacionado con lo que hemos visto en estas películas de antes, como nos han puesto a los reyes, ¿no? Como nos han explicado que eran los reyes, o estas personas en opulencia, de repente sentados comiendo platillos por todos lados, la comida tirada, ellos teniendo sexo todo el día, despilfarrando, ese tipo de cosas. Y te juro que si queremos vernos honestos, eh, yo sí pensaba que las personas con cuerpos grandes tenían esa clase de adjetivos. Y discúlpenme, pero me ha tocado hacer un montón de trabajo en esas creencias, romper esos mitos que vivían y que se sentían parte de mí misma. Y bueno, cuando los esclavos de África comenzaron a llegar a Europa, vieron que sus cuerpos eran totalmente diferentes a los suyos, que aun cuando grandes eran distintos, que de hecho eran muy, se podría decir en esa religión, pecaminosos, que incitaban a este deseo sexual, que las partes provenientes sobre todo de las mujeres eran mucho más grandes, mucho más visibles. Y entonces empezaron a rechazarlo por estas razones. Y el racismo tomó su cauce. Y en pocas palabras, el rechazo del cuerpo proviene del racismo. Es un acto racista. Y aunque no lo creas y aunque no lo veas, tú, al, al desvirtuar un cuerpo grande, estás siendo racista. Yo no lo creía. Yo nunca me di cuenta de eso. ¿Por qué? Porque se ha enmascarado. La raza blanca no se quería ver ni un poco igual a la raza negra. Hay una historia del libro que me impactó mucho sobre Sarah Bartman y que la puedes encontrar. De hecho, hay una película. Su nombre corto es Sargi. Aquí voy a dejar como la referencia del nombre para que si tú quieres buscar la película la puedas ver. Eh, y hay mucha información en la web, la puedes encontrar. Sarah nació en África y fue traída a Europa como esclava, vendida como tráfica de humanos para ser exhibida en circos y en museos por tener un cuerpo grande y sexualizado. El tamaño de sus zonas íntimas era desconcertante para las personas de Europa. O sea, para esas personas era como, oh, ¿qué es esto? Esto es irreconocible, esto es como tan extraño que la tenían que andar pasando de lugar en lugar para que la gente la pudiera observar dentro de una cage, dentro de una caja, la podían estar viendo y lanzando injurios e incluso tocándola. ¿Te imaginas? Era un animal, fue tratada como un animal
fue saciando los gustos fetiches de muchos europeos, exponiéndola al escrutinio público por su cuerpo. Y aún en su muerte, sus órganos sexuales, sus huesos y su cerebro fueron exhibidos por mucho tiempo en París, para que las personas no perdieran la oportunidad de ver su cuerpo en un museo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la degradación de esta mujer? Y bueno, su historia hoy en día ha impactado a quien la hemos escuchado y seguramente te está impactando a ti. Pero eso no es distinto a lo que pasa ahora. Porque si bien no estamos en museos, no me digas que las redes sociales no son una caja de exhibición. No me digas que hoy los cuerpos de las mujeres, sobre todo, no están en un aparador constantemente para ser escrutinados, no están sexualizados todo el tiempo. No es diferente nuestra sociedad de ahora con la que era antes. Pero ahora se enmascara y se envela con vernos bonitos, sentirnos atractivos, cuando estamos haciendo lo mismo. Estamos dentro del escrutinio público constantemente y así nos han educado. Y no lo digo en un extremo, porque falta nada más una fotografía de un cuerpo grande en una red social para que se reciba un montón de ofensas, un montón de palabras, un montón de comentarios sexuales a partir de ese cuerpo. Lo mismo que le pasaba a Sargi. El miedo al cuerpo gordo no es de este siglo. Ha sido algo que hemos pasado de generación en generación. La situación es que entre más reconozcamos que estas creencias las hemos internalizado y que las necesitamos desaprender, eso es lo importante. Así como hemos hecho con otras ideas, será mucho más fácil avanzar a un mundo donde la idea que solo un tipo de cuerpo tiene cabida en este planeta desaparezca. Y eso es lo que tendría que pasar. Y sé que suena como un sueño idealizado, como algo que está muy lejos de nosotros. Sin embargo, puede ser. Y si no pasa en todo el mundo, al menos que pase en mí, al menos que pase en mi familia cercana. ¿Cómo impacta todo esto que te estoy contando en tu relación con tu cuerpo y con la comida? ¿Por qué te lo cuento? ¿Y por qué en un podcast que habla de trastornos de la conducta alimentaria o, bueno, de imagen corporal y de sanar esta relación? Porque claro que impacta. Porque si no sabes de dónde viene tu odio al cuerpo, pues va a ser muy difícil que entiendas que no pertenece a ti. Entonces es importante notar que, ok, entiendo de dónde viene ese odio, no nací con ese odio, no nací odiando los cuerpos grandes y no nací odiando mi cuerpo, de hecho. Entonces fue una cosa aprendida. ¿De dónde la aprendí? Pues seguramente de mi familia y seguramente de la sociedad, pero esta sociedad la aprendió de otro lugar también y mi familia la aprendió de otro lugar. Y entender esta creencia generacional que tiene su base y tiene su porqué, creo que nos da un panorama de aliento. Es decir, ok, ahora entiendo por qué servía y sirvió en ese momento, que haya servido, no quiere decir que haya sido lo mejor, y por qué sirve y sirve ahora, que no es lo mejor y que sirve entre comillas, sirve para crear, para no sentirte distinto en un mundo que constantemente te está bombardeando para ser igual. Te decía, impacta de muchas maneras. Claro está que hay estudios que demuestran que niñas desde muy tempranas edades prefieren el cuerpo delgado. Y esto te hablo de niñas de 4 años cuando vas al kinder y tú las ves y dices, yo no quiero ser gorda. Y mismo niño, yo no quiero ser gordo. ¿Por qué no quieren ser gordos? Aquí la pregunta sería, ¿qué están escuchando y qué están viendo? ¿Y qué tan inconsciente es este mensaje que ya les atañe a ellos también? Hay niñas que hacen dietas desde los 9 años. Hay niñas que se someten a cirugías estéticas desde los 12 años. Y bueno, sobre todo mujeres, hemos sometido
a nuestro cuerpo a situaciones extremas durante toda nuestra vida con tal de alcanzar ese cuerpo idealizado. El hecho de que la obsesión de la delgadez esté en todos lados me lleva, por supuesto, a obsesionarme también. Y a eso agregarle que en mi círculo social cercano, mi familia, se vive este culto de una manera incansable e incesante. Pues tenemos el caldo de cultivo más rico para desarrollar, en el mejor de los casos, una pobre imagen corporal. Y en el extremo, un trastorno de la conducta alimentaria. Sí, impacta. De hecho, hay un estudio que, un estudio que hicieron en Fiji, por ahí de los años 1980, me parece, donde todavía la televisión no llegaba y no se había reportado ningún caso de trastorno de la conducta alimentaria en Fiji, jamás. Llega a la televisión y tal vez en los próximos 7 años, creo, se vio el primer caso de trastorno de la conducta alimentaria, porque las personas fueron expuestas a esta obsesión por la delgadez. ¡Wow! Y entonces cuando a mí me dicen, no, es que nada que ver, o sea, es que eres débil, es que la gente pues tiene debilidad y no puede separarse de los demás. No, perdón, ni madres, esto impacta y te impacta a ti y me impacta a mí, y a mí que no me vengan a decir que el estar viendo constantemente mensajes de tienes que ser delgada, tienes que cuidar tu salud, un cuerpo delgado es así, no te afecta, porque afecta y nos afecta no solo en la manera que comamos, sino en la manera en que nos desenvolvemos en nuestra vida. Y me revienta cuando oigo decir que esta aceptación corporal es romantizar los cuerpos gordos. Por Dios, qué pinche romantización. De romántico no tiene nada, lo único que se les está pidiendo es que seamos más abiertos, que abramos los ojos a la diversidad corporal, que seamos más amables, que no aplaudamos ningún cuerpo. De hecho, no aplaudas ningún cuerpo. El cuerpo es cuerpo. Listo, no necesita de aplaudirse. No hay un cuerpo bueno y un cuerpo malo. Es el cuerpo que te tocó. Es más, si nos pudiéramos callar la boca mejor y valorar a las personas por otras razones como sus reales valores internos, te aseguro que la culpa, la vergüenza, el bullying, la discriminación bajaría a niveles extraordinarios y por tanto también las enfermedades físicas. Seríamos verdaderamente saludables. Pero bueno, es el sueño y que tomará años, yo lo sé, o siglos tal vez lograrlo. Pero hay que empezar por un lado, ¿no crees? Y creo que podemos empezar por nosotros. Y bueno, regresando un poco a lo que nos convoca en el episodio, perdón, es que me apasiona este tema y no estoy enojada, pero es que a mí, que viví 25 años persiguiendo esa delgadez obsesiva, que después ya ni siquiera sabía por qué la perseguía, solo la perseguía y así se sentía, solo lo tenía que hacer sin encontrar razón. El entender que no soy eso, que todo eso que creí no es real o puede ser no real para mí, porque me enfermó, porque me lastimó, porque me quitó de vivir una vida completa tratando de encajar en ese estándar, para mí fue muy importante y estoy segura que para ti también lo es escucharlo. Y seguramente ya lo has escuchado en otros lugares, este no es el primer lugar, pero si lo estás volviendo a escuchar hoy, solo te invito a que lo reflexiones, a que lo pienses desde un lugar distinto. Y regresando al tema que nos convoca. Esta obsesión por la delgadez, como te puedes imaginar, genera una búsqueda incansable por ese cuerpo. Y aunque está de moda en estos tiempos que las dietas no funcionan, ya lo he oído en todo el mundo, o sea, es la frase que más oigo y que más leo. Esta no es una dieta, ya sabemos que las dietas no funcionan, pero todos seguimos cayendo en estos retos estúpidos, en estas restricciones, en esta salud moralista. Y cuando hablo de salud moralista, cuando de repente dicen que los alimentos van a curarte de todo, que si tú comes de cierta manera vas a tener la mejor vida, por Dios,
Eso no es cierto, porque los determinantes de la salud no son solo los alimentos. Hay muchas cuestiones atrás de la salud. Reducir la salud a solo el alimento es reducirnos nosotros mismos. Somos un todo. Y otra, el ejercicio como único recurso para controlar mis problemas. Está bien que entendamos que las dietas no funcionan, pero abramos los ojos. Hay dietas, hay restricción y hay obsesión en todas estas otras conductas. ¿Eso realmente será sano? Y te prometo que no hay persona que tenga un TCA que no piense de esta manera. Pero el problema es que no son las personas que tienen un trastorno quienes piensan así, sino son también todas las personas sanas. Y a veces esas personas sanas con estos comentarios pueden llevar a la lona a esas personas insensibles, a esas personas sensibles. Te pregunto a ti, porque estoy segura que has hecho una dieta alguna vez, has llevado un plan alimenticio, has hecho un ayuno, o como quieras llamarle. Te pregunto, ¿eres más feliz ahora de lo que eras antes de empezar ese régimen? ¿Eres más exitosa o exitoso? ¿Eres más saludable? ¿Tienes relaciones sociales más estables? ¿Tus calificaciones escolares mejoraron? Y a lo mejor si piensas, los primeros 6 meses sí me sentí mejor. Los primeros 6 meses ya me sentía como que había ganado una carrera. Me sentía súper emocionada. Ya, es cierto. ¿Y el resto de los meses? Después de esa bomba de energía, después de esa bomba de adrenalina, después de esa bomba de todas estas hormonas dentro de ti, ¿qué pasó? Se cayó, te sientes pésimo, tienes que regresar a ese régimen alimenticio, a esa rigidez constante para buscar lo que estabas buscando hace un año, que lo alcanzaste y luego lo dejaste de alcanzar, entonces te sientes como una fracasada y entonces tienes que volver a intentarlo. Y si estas conductas destructivas continúan, las personas terminan más desbalanceadas mentalmente, más solas y con problemas físicos reales. O sea, no terminan en un lugar mejor. Lo que pasa es que empiezan el ciclo constante de la dieta, por un lado, si es que vives a dieta constante, o en regímenes constantes, o en restricción constante. Ahora, si vives en un TCA, es el mismo ciclo, porque no puedes salir. Y la diferencia entre el ciclo de dietas de una persona que no tiene un TCA y el ciclo de restricción de una persona que tiene trastorno de la conducta alimentaria es el patrón obsesivo compulsivo que se vive y se vive de otra manera. Pero las conductas a veces son tan similares que es una pequeña línea lo que determina si tú tienes un TCA o no. Y a lo mejor te estás preguntando, ok, ya entendí, Carla. Ahora, ¿qué onda? ¿Cómo salgo de esta obsesión? Ya lo he oído, estoy de acuerdo que estoy obsesionada, pero la neta es que no sé cómo salir. Y como decíamos antes, no podemos cambiar el modo que la sociedad se maneja, pero sí podemos cambiar nuestro entorno más cercano. Y ese entorno deberíamos ser nosotros mismos, retando esas creencias. Primero te pregunto, ¿estás listo para retar esas creencias? ¿Estás listo para al menos dudar un poco que la delgadez no lo es todo? ¿Estás lista para retar un poco la idea que la salud viene en todos los cuerpos? ¿Estás lista para retar que tienes permiso de comer incondicionalmente? ¿Estás lista para retar la idea que puedes aceptar tu cuerpo tal y como es ahora? Comenzar con eso. Edúcate. La educación, leer. Ya cuando me digo educación me refiero a leer
sigue cuentas sociales que realmente te inspiren a seguir cuestionando y a responder estos cuestionamientos de una manera más compasiva, más amorosa, más amable, no a perseguir algo que has venido persiguiendo por años. Recuerda, tu cerebro es reprogramable, es capaz de generar y modificar caminos neuronales. La neurociencia nos los ha dicho. El chiste es comenzar el camino, cuestionándolo, siendo curiosos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Y dándonos la posibilidad de explorar otras maneras más compasivas, más amables y, si no puedes todavía ahí, más neutrales de ver esa realidad rígida y absolutista que nos han vendido. Reprogramar nuestro cerebro no viene de la noche a la mañana. No hay una fórmula exacta. Lo que sí te puedo decir es que el primer paso es cuestionando. Porque cuando cuestionas, ocurre que entonces pones un stop al patrón que venías pensando que es el verdadero y puedes voltear a ver otros panoramas a tu alrededor. Pregúntate, a ver, toda la vida he estado persiguiendo este rollo de tener el cuerpo perfecto. Y digo, tengo algunos pacientes que viven en los 40 como yo, que están a punto de llegar, y tengo muchas amigas que viven también en esta edad, y de repente sí llega un momento en que dices, güey, o sea, ¿en serio quiero seguir haciendo esto toda la vida? ¿En serio quiero creer esto de que la menopausia es súper mala y que me va a cambiar mi cuerpo y eso es lo peor que me puede pasar? ¿O quiero ver la menopausia desde otro lugar? Y te lo digo porque es lo que más se platica en mi edad. O bueno, ¿cómo aceptar que mi cuerpo está cambiando? O gente más joven, ¿cómo aceptar que llegué a los 30 y ya no voy a tener el cuerpo de los 18? ¿Y cómo aceptar que mi estilo de vida es distinto sin que tenga que lastimar mi cuerpo? Pregúntate esas cosas. ¿Realmente tengo que seguir haciendo lo mismo que he venido haciendo tantos años? Porque si no me ha funcionado años antes, ¿por qué me funcionaría ahora? ¿Y por qué si me funcionó en ese momento, por qué me tiene que funcionar lo mismo ahora? Si mi vida es distinta, si mis objetivos son otros, porque estoy segura que no quieres lo mismo ahora que querías cuando tenías 18 años. Y si tienes 18 años, no creo que quieras lo mismo ahora que cuando tenías 8 años. Entonces, ¿por qué sigues persiguiendo esas mismas obsesiones? Como que hay un truco ahí. Y el punto es, ¿cuál es el truco? Investiga, obsérvalo. Te voy a dejar el libro aquí abajo. Y por supuesto, vea los otros episodios del podcast. Hay mucha información gratuita que puedes encontrar ahí. Invitados increíbles que te pueden orientar a contestar estos cuestionamientos. Y otros podcasts, ¿no? Otros podcasts que hablan de lo mismo. La verdad es que hoy en día se está abriendo mucho este panorama. El punto aquí es, ok, lo escucho y cuánto estoy dispuesto a moverme de ese lugar. Y a lo último que iba es, estos patrones o estos caminos neuronales o estas conexiones neuronales, a veces no se siente bien cambiarlas. A veces tenemos que obligarnos un poquito porque, bueno, pues es cómodo pensar lo que hemos pensado toda la vida, se siente bien, se siente seguro, además me siento parte porque, bueno, si voy a un restaurante a hablar con mis amigas y si solo están hablando de dietas y yo ya no quiero hablar de dietas, pues me voy a sentir incómoda y de cierta manera no quiero sentir eso, aunque todo esto es inconsciente. Entonces, ¿qué hago? Me adapto. Y de repente sigo a las personas como un borrego para no sentirme diferente a los demás. Es mucho cuestionamiento. Sé curiosa contigo. Y lo más importante, no te juzgues. No te juzgues por pensar como piensas, porque como te dicen, no es algo tuyo, no es tu culpa. Imagínate, venimos de este pensamiento de siglos y siglos atrás, entonces, bueno, tocará ir retando día tras día. Yo todavía hoy día reto muchos pensamientos que traigo de esta parte del odio a los cuerpos, de esta parte del racismo, de esta parte de los grupos moralistas, de esta parte de la propia religión,
Yo soy creyente, pero no voy a negar que la religión ha hecho un gran papel en esta parte. Eh, y bueno, de todos los sistemas de opresión en los que vivimos. Y recuerda nuevamente, no hay una fórmula exacta. Lo que sí te puedo decir es que es necesario dejar esa obsesión atrás para poder recuperar tu vida. Y antes de cerrar el episodio de hoy, quiero pedirte un favor. Es bien pequeño. Si te ha gustado el contenido y crees que puede ser útil para alguien más, compártelo con tus amigos, tu familia, en redes sociales. Además, si estás escuchando desde una plataforma donde puedes calificar el podcast, te agradecería mucho que lo evalúes y me dejaras esas 5 estrellas, sería fabuloso. Eh, Esto no solo me ayuda a seguir creando contenido, sino que también permites que más personas encuentren el podcast y se beneficien de esta información. Si tienes dudas, si quieres comenzar tu proceso, escríbeme, cuestionémonos juntas. Gracias por tu apoyo y gracias por escucharme el día de hoy. Adiós.